Amigos, seguimos atacando los llamados logros de la una y mil veces maldita revolución cubana en la música popular. Sí. Vamos a hablar hoy del desastre que ocurrió con el bolero, un género tan importante en la música popular cubana como ese género, el bolero, que sigue en pie y seguirá en pie eternamente porque la música popular buena nunca muere. Bueno, pero antes de entrar en materia, quiero decirles esto. Hace muchos años que escucho aquí en Miami las tonterías, todo eso son boberías que hablan ellos allá y entonces aquí los repiten. Mucha gente está acabada de llegar, que cuando hablaba con alguno de ellos, o algún músico, le he dicho, mira, muchachos, en Miami siempre ha habido poco trabajo para la música latina, porque lo primero, no ha habido volumen de trabajo grande, porque lo primero que hay que ubicarse es que Miami es una ciudad latina dentro de los Estados Unidos, no es un país. Y hay una melcocha tremenda de gente. La juventud de aquí, crecida aquí, muchos no les interesa la música latina. Mis hijos, por ejemplo, que son hijos de un pianista salsero, y no saben nada de la música latina, nunca han estado en eso, lo que les gusta es la música americana. Crecieron aquí oyendo las emisoras de aquí, de los Estados Unidos. Bien. Entonces le he dicho, mira, la bolita esa que siempre están dando de que Miami es el cementerio de los músicos y de los artistas. No. Les repito, Miami bastante hemos hecho, que hemos sobrevivido aquí en esta ciudad, una ciudad hispana dentro de los Estados Unidos. El cementerio de los músicos, de los compositores, de los carpinteros y de los albañiles y de los plomeros es Cuba, que se está muriendo de hambre todo el mundo, que es Miami ni cocho cuarto. De verdad que cada vez que oigo eso de que Miami es el cementerio de los músicos, me he sonreído con algunos de ellos y le he hablado todo esto que les acabo de decir, que el cementerio es Cuba, de todo. Aquí en Miami hemos tenido trabajo, un poquito de trabajo, nunca ha habido volumen de trabajo, es la verdad, porque no puede haberlo, porque esto no es un país latino. Sencillamente, 50 millas al norte de aquí, ya casi no hay 50, 70, 80 millas, quizás un poquito más, ya no es difícil ver un latino. Entonces, no puede haber volumen de trabajo, porque esto no es un país, repito. Bien. Aclarando esto, se lo aclaro porque vamos a hablar hoy, les voy a comentar del desastre, que por eso se titulé así este video. El desastre del bolero cubano, año 1959. El bolero es un género importantísimo de la música popular cubana. El bolero nació en Cuba. La gente que sabe de la historia de la música cubana lo saben perfectamente, sean cubanos o no. El bolero nació en Cuba. En pocos años brincó para México y entonces se expandió por todo el continente y por el Caribe también. Por eso los dos países fuertes de ese género han sido siempre Cuba y México. Los más fuertes. No quiere decir que en los otros países latinoamericanos también se ha tocado bolero y han habido buenos cantantes de bolero y han habido compositores buenos de bolero. Claro que sí. Pero los países fuertes en eso siempre fueron Cuba y México. Bien. En el bolero cubano específicamente, hay varios tipos de boleros. Está el bolero tradicional, que le decían bolero de vitrola. El tejedor, por ejemplo, es un Ñico Membiela, Orlando Contreras, bolero tradicional.
Está el bolero moruno, que es ese mismo bolero tradicional, pero un poquito más movido. Hicieron una cantidad de mezcla con el género. Bolero cha también, que le incluían un pedacito de cha-cha-cha. Pero el bolero más importante, o uno de los más importantes, a mi juicio, es el llamado bolero feeling, porque es el desarrollo del bolero a finales de la década de los 40 y toda la década del 50. Fíjense que hasta el nombre le ponen una palabra en inglés, bolero feeling, feeling de sentimiento. ¿Qué pasó con esto? Los grandes pianistas de Cuba y de México empezaron a usar las armonías del jazz, que son armonías más complejas que las que usan los boleros tradicionales, y empezaron a implementárselas a boleros. En México, por ejemplo, uno de los primeros, o el primero, fue Vicente Garrido, un tremendo pianista mexicano de esa época, de los años 40 y los años 50. Y vivió mucho más. Vicente Garrido era tremendo pianista. Entonces, Vicente Garrido también, o sea, en México también, muchos compositores que eran pianistas, que conocían la armonía, los acordes de jazz, lo fueron introduciendo en el bolero. Y lo hicieron bastante complejo todo. Muy bueno, todo. En Cuba, les hablé de Vicente Garrido por hablarles de México. En Cuba hubieron muchísimos pianistas buenísimos que hicieron esa misma función. Conocían un poco, bastante, la armonía jazzística, los acordes que se usaban en el jazz, y lo pasaron al bolero, poco a poco. También guitarristas hicieron también eso. Pero sobre todo los pianistas eran los grandes compositores de bolero cubanos. Estamos hablando de René Toussaint, estamos hablando de Ernesto Duarte, de este que murió en Puerto Rico, Fernando Mulén, que es el compositor de ¿Qué te pedí? Que no fuera leal comprensión. Y Ernesto Duarte es el compositor de ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. Que ese arreglo que grabó Benny Moré, la canción y el arreglo fueron de Ernesto Duarte. Bien. Entonces, le hablo de todo esto para que veamos la gran influencia de los Estados Unidos en Cuba y en México, los dos países más grandes y más cercanos a los Estados Unidos. Entonces eso era un back and forth, como dicen en inglés, un ida y vuelta. La música cubana penetraba en el mercado americano y la música mexicana penetraba en el mercado penetraba en el mercado americano, igual que la música cubana. Les hablo todo esto para que ustedes vean, para aclarar bien toda esta situación, de que como ya les hablé del desastre de la guaracha cubana, que se quedó huérfana. Cuba se acabó en la década de 60. Y los boricuas, ya esto se lo he hablado, y lo sabemos todos los músicos que sabemos un poco de esto. Siempre hay alguno de esos que se queda que siempre con esa cantaleta de que esto, que eso no se llama salsa, que toda esa bobería. Pero los boricuas se quedaron con la guaracha cubana y los mexicanos se quedaron con el bolero cubano. ¿Por qué? Porque todos esos señores que les hablaba, esos grandes pianistas, igual que los cantantes, Olga Guilló, Blanca Rosa Gil, Orlando Contreras, Nico Membiela, los grandes boleristas de Cuba, se fueron en los primeros años de aquella mierda de revolución. Entonces el bolero cubano se acabó. Hicieron algunos más después, yo no digo que no, unos cuantos más después, pero ya no tuvieron la proyección internacional, nacional e internacional que tenían los boleristas cubanos, los mismos cantantes que compositores,
los mismos cantantes que compositores, la proyección internacional que tuvieron. Y por eso esos boleros se conocen, los boleros de esos compositores se conocen en el mundo entero. Los que se hicieron después en Cuba no se conocieron en ningún lugar, nada más que en Cuba, y fueron pocos, y de mucho menos calidad que lo que hicieron estos señores, que se fueron de Cuba en los primeros años. Tan simple como eso. Entonces México se queda con la hegemonía de ese género. Viene Armando Manzanero después, vienen muchísimos compositores buenísimos de bolero. Y los cubanos que habían salido de Cuba, toda esta gente ya estaban luchando por la subsistencia en los Estados Unidos. Fernando Molén se fue. Fernando Molén dio 20 vueltas y murió en Puerto Rico. Ernesto Duarte vivió toda su vida en España. Osvaldo Farré vivió en Nueva York y ahí murió. Así ya no había la posibilidad de trabajar tanto en sus boleros, porque ya tenían que sobrevivir y luchar por la subsistencia. Y no tenían tampoco el público ese reflejo. En definitiva, México se queda definitivamente con la hegemonía del bolero a nivel mundial, a nivel internacional, vamos a decir, a nivel internacional mejor, de bolero. Y los boricuas se quedan con la hegemonía de la guaracha cubana. Tan simple como eso. Perdimos los dos principales géneros de la música popular cubana por culpa de estos habitantes. Como les he dicho en videos anteriores, ni hubiera existido la nueva trova, esa mierda de nueva trova, porque eso no era nueva trova ni 8 cuartos, solo que era una canción política que el régimen le dio mucho apoyo a todos estos sinvergüenzas, a Pablito Milanés, y a Silvio Rodríguez, y al otro, y a la Mauri Pérez, y toda esa pila de atorrantes y de descarados, oportunistas y sinvergüenzas. Y entonces la nueva trova era la maravilla del mundo, y todavía lo están diciendo. Yo leo las jiribías esas de allá, que están siempre alabando a la nueva trova, y toda esa porquería. Sí, toda esa porquería, para decirlo con buena dicción, que yo no puedo hablar con buena dicción, porque yo no he estudiado eso, ni soy locutor, ni soy animador, ni la cabeza de un guanajo. Como siempre les digo, recuérdense que yo hago esto con el simple objetivo de atacar eso, la revolución y sus logros, no con ningún otro objetivo de coger popularidad, ni fama, ni dinero. Ya se lo he dicho en otros videos también, sé que no voy a lograr nada de eso. Esto solamente es para que quede una constancia que alguien lo dijo, un músico cubano lo dijo. Ojalá hubiese más que lo dijera también. El desastre de la música popular cubana, que fue total. Con todo lo que les acabo de hablar del bolero cubano, que se acabó. Hicieron, como les decía, algunos, qué sé yo, Piloto y Vera, que se quedaron allí, y entonces hicieron, pero fue allí, se quedó todo localmente allí y más nada. De ahí no pasó. Los bravos eran estos, los de los años 50. Como dice Cristóbal Ayala, los fabulosos años 50 de la música popular cubana, que eran el reflejo de esa sociedad tan moderna, tan desarrollada. Esto lo repito, no porque fuéramos más inteligentes que nadie, ni que fuéramos mejores músicos que nadie, ni la cabeza de un guanajo. No. Llegamos a ese nivel de desarrollo en todo por la cercanía con los Estados Unidos. El gran comercio que hubo desde el principio de la República con los Estados Unidos. La cantidad de dinero que invirtieron los Estados Unidos en Cuba, los americanos, que se lo robaron todo. Y como sabemos todos los cubanos de Miami, ahí empezó el embargo, que ellos llaman el bloqueo, todas esas estupideces que llevan muchos años hablando, que no ha habido tal bloqueo ni 8 cuartos. Un embargo con razón, porque le robaron a sus ciudadanos en Cuba todas sus pertenencias, los grandes hoteles, todos los negocios, miles de millones de dólares en aquella época. En aquella época. Estamos hablando de una cantidad de dinero tremenda.
y los votamos de allí, los votaron, yo no me incluyo en eso, yo era un niño cuando eso. Los votaron de allí a patada, Yankee, go home, y todas esas estupideces que llevan 64 años hablando. Entonces, ellos fueron los responsables de que todo esto pasara con la música también. Que lo perdiéramos todo. Todo. Los compositores fueron tremendos. Aquí tengo la lista. Julio Gutiérrez, Osvaldo Farré, Ernesto Duarte, Pepe Delgado, Fernando Mulén. Cantante, Olga Guilló, Blanca Rosa Gil, Nico Membiela, Orlando Contreras, La Lupe, Celia Cruz, que también grabó su bolero. Toda esa gente se fueron de Cuba. Que era la crema innata de la música cubana. Los que habían dado a conocer la música cubana por medio mundo se largaron de allí. No produjeron en el extranjero, lógicamente, ya se lo dije, se lo comentaba, no podían producir lo que producían allí. El medio no era lo mismo, no era favorable igual que allí. Toda esa gente vivía allí requete bien, con buenas casas y con automóviles nuevos y todo lo dejaron y se largaron, hicieron muy bien con largarse. Si no, los que se quedaron allí, que fueron pocos, se embarcaron y allí se murieron en la miseria. Entonces, una vez más, todo fue un desastre. Acabaron con la música popular cubana. Totalmente. La nueva trova, mierda. La otra timba, pan con timba, mierda también. El songo, otra mierda. Ya les he hablado bastante de eso en los videos anteriores, pero no había hablado del bolero específicamente. Ese importantísimo género de la música popular cubana, como es el bolero, que se acabó. A partir de la década de 60 se acabó la producción, la tremenda producción de boleros que había en Cuba. Tremendo eso. Esto se lo he dicho también en videos anteriores. Podremos imaginarnos la cantidad de boleristas que hubiesen surgido en la década de 60 de boleros, compositores de boleros. Allí se quedaron unos cuantos. César Portillo de la Luz, que era un perro comunista, siempre fue un perro comunista. José Antonio Méndez, que no era comunista, lo que era un barco, que lo conocí personalmente a los dos. Y algunos más que se quedaron allí se quedaron embarcados. Bueno, el atorrante de César Portillo de la Luz, no. Ese llegó a ser hasta viceministro de Cultura y toda esa porquería. Porque siempre fue un perro comunista. Entonces, eso fue lo que pasó. Tan simple como eso. Lo perdimos todo. La economía, todo. Todo se perdió y la música se perdió también, completamente, en esta desgracia llamada Revolución Cubana. Sigo en lo mismo porque disfruto esto muchísimo. Lo hago esporádicamente porque tampoco puedo dedicarle mucho tiempo a esto. Pero lo hago y lo voy a seguir haciendo para seguirles hablando del desastre de la música popular cubana, que ellos dicen todo lo contrario, que ellos fueron los que, se lo he dicho en varios videos también anteriores, perdónenme que sea tan repetitivo, pero hay que repetirlo para que la persona que no vea un video vea otro. Ellos llevan toda la vida diciendo eso, esas estupideces y atorrantería, que ellos son los que desarrollaron la música popular cubana, bla, 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 y todo es mentira, todo es al revés, todo se destruyó. Muchas gracias por su atención. Seguimos en el próximo video, seguimos atacando los logros de la Revolución Cubana en la música. Muchas gracias.